Bueno, continuamos con DFX, en este caso diseño para la seguridad, Design for Safety. Nuevamente esta información es del Dr. Maury. Principalmente él se va a centrar en uno de los métodos llamado ANFE, y es el que más explica. Empieza por la parte de ventajas y desventajas, reglamentación de seguridad para máquinas y productos. Entonces, el diseño para la seguridad lo define como enfoque o metodologías de diseño encaminadas a vincular en el diseño las consecuencias de las decisiones sobre la seguridad de las máquinas o productos. Define la seguridad de las máquinas como la calidad o condición de ser seguras, en otras palabras, libres de generar peligro o producir daño o lesión. Diseño para la seguridad, conceptos. Habla de peligro como una situación o hecho real o potencial que puede producir daño a las personas y o su entorno. Riesgo como una estimación de la posibilidad de ocurrencia de un evento peligroso dado con base en su frecuencia, probabilidad y consecuencias. El código ASME de ética dice: para los ingenieros debe ser de máxima importancia la seguridad, la salubridad y el bienestar público en su ejercicio profesional. El National Safety Council dice: los accidentes son la quinta causa de las muertes y solo en Estados Unidos significan 399 billones de dólares. Pero el costo asociado a la tristeza humana que genera es incalculable. Los accidentes casi nunca son de ocurrencia aleatoria, son el resultado de una pobre planeación de los entornos y máquinas con las que la gente vive, trabaja o juega. Los accidentes son algo previsible y por tanto prevenibles. Rivas en 2002 dice: si bien la seguridad de las máquinas había adquirido una atención e importancia creciente en el diseño de los productos con la entrada en vigor de la Directiva 89-392-CEE del Consejo de la Comunidad Europea, con el consecuente despliegue normativo EN 414, se ha convertido en requerimiento obligatorio. De acuerdo con estas disposiciones, solo se podrán comercializar y ponerse en servicio las máquinas que no comprometen la seguridad ni la salud de las personas y los animales, como tampoco los bienes para los que deberán cumplir los requisitos esenciales contenidos en las mismas. Sanciones por incumplimiento. Retirada del producto en el mercado. Sanciones legales y penales para los diseñadores y fabricantes. Las sanciones se aplican aun cuando los diseñadores, fabricantes ni los comerciantes no sean conscientes ni responsables directos de la causa, responderán por sus proveedores. Objetivos de diseño para la seguridad. Minimizar los riesgos en los diferentes modos de operación o servicio del sistema a diseñar y por lo tanto los accidentes y las interrupciones serán también mínimas. Incorporar elementos o sistemas de protección eléctricos, mecánicos, de control, etc. desde el diseño que mejore la seguridad, esto es, controlar el riesgo. En orden de prioridad, las acciones del diseñador para eliminar o reducir los riesgos deben ser: eliminar los componentes o agentes que los induzcan, si es posible mediante rediseño. Controlar el riesgo con dispositivos en el software o en el hardware del control, sensórica, interruptores, fusibles, mecánicos y eléctricos, etc. Aislar los agentes, guardas. Informar de riesgo, anuncios de advertencia. Requisitos esenciales y estado de la técnica. En el diseño se debe cumplir los requisitos esenciales y acercarse en lo posible al máximo grado de estado de la técnica. Ejemplo: hace algunos años los fabricantes de automóviles no se les exigía el airbag porque estaba en fase experimental. Hoy en día se les exige porque es una tecnología probada de dominio común que se ha convertido en un requerimiento esencial. Es decir, tiene que empaparse acerca de lo que usted está diseñando para saber qué normatividad vigente está relacionado con requisitos y restricciones de tipo legal enfocadas a la seguridad. Control de riesgo. Hace pocos años las lavadoras de ropa domésticas tenían solo avisos de advertencia de riesgo para acceder en uso a los elementos móviles. En cambio, además, hoy la mayoría cuenta con interruptores en los que una vez se levanta la tapa se detienen automáticamente. Aislar los agentes de riesgo. Suele ser una buena práctica si no es posible eliminar el agente de riesgo y si por otro lado no hay inconvenientes en la operación o en el mantenimiento que permitan hacerlo.
Avisos de seguridad. Solo es la práctica menos conveniente, pero combinada con algunas de las anteriores es muy efectiva. Ventajas de diseño para la seguridad. Reducción de costes por calamidades y demandas. Es una ventaja competitiva especialmente en mercados regulados. Por ejemplo, en el caso que menciona Rivas, si usted va a comercializar con la Unión Europea, obviamente tiene que cumplir con la normatividad que él mencionó. N414. De otra manera, difícilmente van a comercializar en la Unión Europea con usted. El incluir la seguridad desde las especificaciones iniciales permite, a diferencia de los métodos tradicionales, atacar el riesgo desde su origen. ¿Qué más conveniente que hacerlo desde el propio diseño? Principios y consideraciones en el diseño para la seguridad. Es conveniente el desarrollo de diseño por un equipo multidisciplinar, con el fin de apuntar a un diseño que garantice la ejecución de la función, manteniendo, controlando o reduciendo el efecto de los posibles fallos. Bueno, las etapas de diseño deberían incorporar personal en las siguientes áreas: investigación y desarrollo, ingeniería de productos, construcción mecánica, civil eléctrica, instrumentación, producción, análisis de riesgos, entre otros. Si se tienen en cuenta las anteriores consideraciones y los requisitos esenciales de seguridad definidos por la normatividad y código, se obtendrá un producto con seguridad intrínseca. Consideraciones: elevada confiabilidad del producto, la facilidad del manejo de FU y la flexibilidad, provisiones de factores de seguridad y nivel de usos apropiados, expansiones, distribución y localización segura de los equipos o módulos, protocolos y sistemas de paro, de marcha y de emergencia adecuados, estandarización de componentes, considerar sobrecargas y todos los modos de operación, buena interrelación entre la accesibilidad entre controles y actuadores, uso de normas y códigos reconocidos complementados con las disposiciones nacionales o regionales. Evaluar el estado de la técnica. En el diseño de instalaciones industriales es aconsejable que se deje áreas de acceso y circulación adecuadas para el personal. Sistemas de sellado y detección para minimizar el riesgo de derrames de flujos peligrosos. Barreras contra llamas y fuentes de calor. Materiales resistentes al entorno. Facilitar desde el diseño las labores de mantenimiento, incluyendo el diagnóstico. Colocar a tierra equipos eléctricos y proveer medidas de control para corrientes. Bueno, estos son como corrientes remanentes. Todos los instrumentos y controles deben fallar en posición segura para el sistema o el proceso. Los instrumentos y controles deben estar accesibles. Proveer elementos contra incendios suficientes y adecuados. Realizar las pruebas de control de calidad, ajuste y arranques necesarias. Prever controles y minimización de las emisiones y desperdicios en el ciclo de vida para eliminar o reducir sus efectos sobre las personas, los bienes y el entorno. Métodos de diseño para la seguridad. Bueno, está análisis preliminar de riesgos, PHA, análisis de riesgo y de funcionamiento, HACCP, y revisión de seguridad en el diseño, SDR. Estos métodos tienen una gran componente cualitativa para obtener resultados cuantitativos. Se apoyan en técnicas clásicas de fiabilidad como el FMA y el FTA, Fault Tree Analysis, análisis del árbol de falla. Métodos y casos. Entonces vamos a hablar del método ANFE. Esto más que todo lo que representa son diferentes fases del proceso de diseño para la seguridad, pero como tal aquí se expone un método específico, el ANFE, desarrollado por el Ejército de los Estados Unidos en 1949 como una técnica de evaluación de la fiabilidad de los equipos y sistemas a los modos y efectos de los fallos. Consideraciones iniciales. Los fallos se clasifican únicamente considerando su impacto sobre el éxito de la misión y la seguridad personal y el equipo en las operaciones militares. Consideraciones posteriores. Bueno, esto básicamente fue desarrollado para el ejército, pero después se incluyó en la fabricación de productos ¿Qué es?
Es una herramienta avanzada de planeación de calidad que se utiliza para evaluar los modos potenciales de falla en un sistema, sus efectos y sus causas con el fin de controlarlos, reducirlos o eliminarlos. Campo de aplicación. Se puede utilizar el diseño de productos, procesos y organizaciones como una herramienta de predicción y prevención que a través del estudio de disponibilidad y seguridad se orienta a proponer mejoras en ellos. Bueno, aquí vemos cómo el ANFE puede abarcar diferentes ámbitos. ANFE en producto mejora la fiabilidad de un producto a través de su concepción. El ANFE en un proceso mejora el proceso de fabricación de un producto. El ANFE en la producción mejora la fiabilidad de los medios de fabricación del producto. El ANFE en la seguridad garantiza la seguridad en los procesos que representen riesgos para el hombre. El ANFE en una organización mejora la fiabilidad de la organización de una actividad o de un servicio. Más conceptos. Fallo. Toda condición insatisfactoria o anómala que dentro de la vida útil impide que un producto o un sistema alcance los niveles de desempeño que de acuerdo con la especificación se consideran satisfactorios. Modo de fallo. Son las formas potenciales a través de las cuales un sistema puede no satisfacer el nivel de desempeño definido en la especificación para su vida útil y que pueden aparecer como consecuencia de las condiciones de trabajo y funciones del sistema cuando se han dado deficiencias, ya sea en su diseño, fabricación, ensamblaje o derivadas del mal uso y mantenimiento. Tipos de modo de fallo. Pérdida de la función, por ejemplo rotura, bloqueo, gripado. Degradación de la función, juego, desalineamiento, descalibración, deformación, aflojamiento, corrosión, fuga. Área de búsqueda de causas de los fallos. Bueno, podemos buscar causas internas al sistema. Tiene que ver directamente con el diseño y la producción del producto. En el diseño o proyecto del desarrollo del producto, ejemplos son la elección de principios de funcionamiento, elección de componentes, dimensiones, formas y materiales. Ya en la fabricación del producto estamos hablando de estados superficiales y procesos. En cuanto a causas externas, estamos hablando del entorno, la operación, el mantenimiento y el servicio. En cuanto al entorno, podemos hablar de cosas como la temperatura ambiente, la humedad, la polución, la vibración, los choques. En cuanto a la mano de obra o la explotación, montaje, reglaje, control, utilización y mantenimiento. Otros sistemas como la fuente de energía y las instalaciones de agua, gas y aire comprimido. Efectos de los fallos. Existirán entonces efectos locales sobre el componente, que se relacionan principalmente con su funcionamiento o su estado. También lo hay en otros componentes o subsistemas. Se refiere nuevamente al funcionamiento y sobre su estado. Efectos finales sobre equipos sistema global o sobre equipos exteriores al sistema. Sobre la disponibilidad del sistema, sobre la productividad del sistema, sobre el mantenimiento del sistema, sobre la seguridad del usuario. En cuanto a la evaluación del nivel de criticidad del fallo, hablamos entonces de la frecuencia de la falla, la probabilidad de ocurrencia de esta y la gravedad del efecto. Entonces hablamos de los términos F, N, G y la expresión de criticidad básicamente va a ser el producto de esas tres factores: frecuencia, probabilidad y gravedad. Entonces se procede los siguientes pasos: escoger el número de niveles de 3 a 10. Definir el significado de cada nivel, tabla de acotación. Definir el límite de aceptación, solo para la criticidad. Revisar todas las combinaciones de causas, modos, efectos y proceder a la acotación de F, N y G. Calcular la criticidad en cada caso y jerarquizar los fallos según su criticidad. Este es un ejemplo de la escala de acotación a 4 niveles con unas posibles definiciones. Aquí entonces hay 4 niveles. Para frecuencia, el primero significa muy fiable. Estamos hablando de un fallo al año. 2, fiable, un fallo al trimestre. 3, poco fiable, un fallo al mes. Y 4, nada fiable, un fallo a la semana.
Esto es la probabilidad. Hablamos de no detectabilidad. Detección al 100%, o sea que cuando falle sea evidente. Detección probable, no evidente pero aparente. Detección improbable, delicada de identificar. No detectable, no se puede descubrir. Gravedad, es decir, las consecuencias de que esto ocurra. Mínima, falla no molesta. Significativa, molestia moderada. Crítica, molestia importante. Catastrófica, gran daño. El objeto del ANFE en el diseño se aplica en las frases iniciales del diseño con el fin de identificar los modos potenciales de fallo. Según los fallos, identificar los sistemas, los procesos de fabricación, componentes y ensamblajes que pudieran resultar críticos, así como sus relaciones y efectos hacia el sistema global. Para prevenir desde el diseño los fallos conocidos sus orígenes antes de que el sistema sea producido y mucho menos vendido. Respuestas que se obtienen por el ANFE. El ANFE es un proceso sistemático que nos ayuda a responder estos interrogantes. ¿Qué puede salir mal en un proceso de diseño, fabricación, ensamblaje o durante el servicio en la vida útil? ¿En qué grado puede salir mal? ¿Qué se vislumbra que se puede hacer para evitarlo? ¿Nos ayuda a identificar qué nivel de redundancia es necesario en el producto? Análisis a realizar en el ANFE. Los siguientes análisis nos ayudan a responder las interrogantes ya citados. Definir el alcance y la función del producto mediante un análisis funcional. Bueno, ya hablamos entonces de análisis funcional. Análisis sistemático de condiciones de trabajo frente a modos potenciales o típicos de falla. Ponderar los fallos de acuerdo con su efecto sobre la seguridad, los costes, la calidad y fiabilidad del producto. Visualizar un plan para prevenir o reducir el riesgo de ocurrencia del fallo. Generar bases de datos y de conocimiento que compilen estadísticas y la experiencia previas con miras a ser empleadas para decisiones a futuro. Documentar el proceso en formatos inteligibles. Pasos en el ANFE. Definir el producto en términos del sistema. Desarrollar el análisis funcional con el fin de establecer las funciones y su disposición, así como su peso dentro del sistema y por ende el efecto de su falla. Determinar la correlación de las funciones con los objetivos del producto y su jerarquización. Hasta ahora esto es básicamente análisis funcional. Delimitar las interacciones del sistema dentro del entorno productivo en el cual opera, dado que en la mayoría de casos interactúa con otros sistemas. Esto sí es adicional al análisis funcional. Permite visualizar los efectos externos de un fallo y ayuda en la búsqueda de soluciones preventivas. Esto es básicamente la máquina dentro de una planta o dentro del entorno donde operará normalmente. La utilización de diagramas de procesos y estructuras funcionales es de vital importancia. 2. Identificar los modos potenciales de fallo por componente. Si responde a las siguientes preguntas, identificar los modos potenciales de fallo. A. Dado la función y las condiciones de trabajo, ¿qué modos de fallo pueden potencialmente generarse? Ejemplo, si hay algo que tiene un movimiento relativo, puede suceder un desgaste o un rompimiento del lubricante. Es decir, se puede quedar corto de lubricante. ¿Qué funciones y componentes se pueden afectar por el fallo del componente? ¿Qué puede ocurrir si la función no se lleva a cabo completamente o en la cantidad correcta? Este es realmente 3. Identificar el efecto potencial del fallo. Aquí los modos de falla. Aquí los efectos de la falla. A. Estimar el efecto de un fallo sobre cada función del producto. Estimar las consecuencias de un fallo de una función al interior del sistema. Estimar las consecuencias al exterior del sistema sobre los procesos restantes, las personas y los bienes. 3. Bueno, de hecho, este vendría siendo 3 y este vendría siendo 4. Estimar la severidad o el nivel de riesgo de cada efecto. De acuerdo con la frecuencia y consecuencias del fallo, asignar una escala de valores o de severidad del fallo. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay 4 niveles en cuanto a la frecuencia del fallo. A, B, C, D. Frecuente, probable, ocasional, posible e improbable. Vida de elemento es probable que ocurra con frecuencia,
puede ocurrir varias veces durante la vida del elemento, puede ocurrir alguna vez durante la vida del elemento, es poco probable que ocurra, tan poco probable que puede asumirse que no va a ocurrir. Consecuencia de la ocurrencia del fallo. 4 categorías: catastrófico, crítico, marginal, aceptable. Fallo completo del producto, peligro muy grave del usuario. Graves daños en el sistema, biopeligro grave del usuario. Daños menores en el producto y bajo riesgo para el usuario. Daños poco importantes o no hay riesgo para el usuario. Estimar la severidad en función. Esto vendría siendo más bien como 5. Estimar la severidad en función de lo crítico y la probabilidad estimada del fallo. Análisis para una de fallo X cualquiera. Entonces en esta matriz se cruza la frecuencia de la falla con la categoría de la falla y se cualifica las diferentes combinaciones de frecuencia con respecto a qué tan catastrófico puede ser el fallo. Entonces aquí se establece obviamente un índice o una rúbrica o un criterio cualitativo o cuantitativo. Entonces un índice de riesgo de 1 a 5 dice que es inaceptable. El categoría de fallo es catastrófico según lo que leía anteriormente. Y A significa que es frecuente, que es probable que ocurra con frecuencia. Entonces una calificación de 1 a 5 significa que esta condición es inaceptable. Obviamente entre más nos alejemos de esta situación catastrófica y muy frecuente, pues obviamente la valoración va a aumentarse y entonces pasamos de una situación inaceptable a una aceptable sin revisión del diseño. Entonces aquí hacen unas definiciones de la gravedad. Mínima, falla no molesta. Significativa, molestia moderada. Crítica, molestia importante. Y catastrófica, gran daño. Esto es más de lo mismo. La acotación en términos de la frecuencia, pero ya para cualificar, en este caso, la fiabilidad. Pero esto ya lo había visto con antelación. Aquí se establecen unas ponderaciones de frecuencia y consecuencia. Es decir, un valor para jerarquizar tanto la frecuencia como la consecuencia. Con la tabla de ponderaciones se determinan números asignados a la frecuencia de fallo y la gravedad en consecuencia. Existe un rango para cada nivel. El producto de dichos números por el factor de tensión da una idea de la probabilidad del modo de fallo. Elaboración de matriz de fallos y efectos. Una manera de determinar las piezas críticas respecto a los modos de fallo consiste en plantear una matriz en la que se comparan las distintas partes del producto frente a posibles modos de fallo. Los pasos a seguir son: primero, adoptar una puntuación dependiendo de la relación entre cada pieza y cada modo de fallo, que suele ser 9, relación fuerte 3, posible relación y 1, baja relación. Así se entiende por relación parte modo de fallo la posibilidad estimada de fallo de dicha parte en dicho modo de fallo. En el caso de silla de ruedas, por ejemplo, si el modo de fallo es pérdida de estabilidad, las ruedas serán piezas de producto muy implicadas en ese modo de fallo, mientras que el reposabrazos lo será bastante menos. Es decir, un modo de fallo puede comprometer a varias piezas en diferentes grados de fortaleza. O sea, pueden estar muy relacionados con la falla de un elemento o no. 2. Aplicar un peso a cada parte según su importancia. Se puede usar una escala de 1 a 10, por ejemplo. Puede haber piezas de igual importancia. 3. Multiplicar el peso de cada parte por su factor de relación en cada modo de fallo. 4. Sumar horizontalmente para obtener un factor total frente a fallos. 5. Representar mediante porcentaje para cada parte de las piezas con mayores porcentajes en las que más debe estudiarse dada su relación, importancia y nivel de probabilidad de fallo. Bueno, aquí hay un problema serio con las numeraciones.
Algunas se repiten. Y otras da la impresión de que falta la numeración. Determinar la causa del modo de fallo. Para completar una hoja tipo ANFE, además de identificar las piezas críticas respecto a los modos de fallo, también hay que documentar las causas y el plan de acción. Las posibles causas deben buscarse en las siguientes áreas, como ya se ha comentado: deficiencias en el diseño, deficiencias en la fabricación, deficiencias del proceso de ensamblaje, similar a la anterior. Definir las acciones correctivas. Se debe plantear los mecanismos, los métodos, los procedimientos de prueba o los controles para prevenir la causa del modo de fallo en el producto. Es conveniente realizar el ANFE cuando todavía no se ha tomado decisiones definitivas sobre las características del producto, incluyendo el ANFE como parte del proceso de desarrollo de conceptos o de productos. Es decir, esto sería como un método para evaluar alternativas, aunque en el ejemplo básicamente está más pensado para elementos individuales del diseño. Desarrollar un plan de acción. Valorar las acciones preventivas a implementar mediante rediseño. Mejorar la capacidad de detención incipiente del modo de fallo. Cambiar procedimientos de mantenimiento. Reducir la probabilidad de ocurrencia. Eliminar funciones. Eliminar la causa desde el diseño, es decir, concepto, fabricar, montaje. Rediseñar para desacoplar la cadena causa-efecto. Reducir la severidad del efecto. Recomendaciones sobre formas y limitaciones de uso. Bueno, factores a disminuir. Si el problema es de frecuencia, podemos mejorar la fiabilidad en la concepción, revisar los procesos de fabricación y útiles de montaje, condiciones de utilización, de detección, facilitar los sistemas de reglaje y puesta a punto, prever medidas de mantenimiento preventivo. Si lo que queremos mejorar es el grado de detectabilidad, modificar el principio de solución, facilitar la visión o el acceso a determinadas partes, incorporar sistemas de detención, alarmas, proponer medidas de mantenimiento predictivo. Gravedad. Modificar el principio de solución, incorporar protecciones y resguardos, advertir los peligros y proponer medidas de mantenimiento. Este es un ejemplo para una silla de ruedas. Elaborar la matriz ANFE de descansabrazos de una silla de ruedas, modo de falla versus componentes. Lo que pasa es que hay más de una matriz. Aquí vemos la matriz para relacionar la frecuencia con la categoría de fallo. Pero si lo analizamos, aquí nos hablan de una matriz que relaciona el modo de fallo con diferentes piezas. Entonces lo que está proponiendo el ejercicio es hacer esta. Entonces en este caso no vamos a analizar toda la máquina, sino solamente una de ellas, un elemento. Aunque se haga el ANFE para un sistema aislado, es necesario considerar los elementos externos, por ejemplo el respaldo en donde encaja el mismo. Entonces si vamos a analizar el reposabrazos, él acopla a un sistema que permite graduar esto. Este también se debe considerar dentro del análisis. Entonces si lo que vamos a analizar solamente es el reposabrazos, también tendríamos que incluir el engranaje, cuerpo central, tuerca, muella, arandela, etc. De hecho aquí está la base de reposabrazos, espuma, forro, tejido, tornillo de unión, engranaje, muelle, retén, muelle, cuerpo central, arandela y tuerca. A pesar de que el análisis se va a hacer para reposabrazos, se consideran los sistemas aledaños a él también. Aquí definimos con el peso el grado de importancia que tiene cada elemento. Esto podría salir de un análisis funcional. Una vez definido, pues aquí en cada una de las columnas lo que está especificado son las diferentes formas de fallo. Dice, rotura del mecanismo. El reposabrazos se mueve. Desgaste de reposabrazos. Falta de transpiración. El reposabrazos se cae. No acopla bien. El reposabrazos se sale. No encaja en el respaldo.
no sujeta al respaldo. Entonces básicamente nos damos cuenta que este tipo de falla de rotura del mecanismo, pues analizamos con qué elementos puede estar relacionados. Esto significa 9, esto significa 3, esto significa 1. Entonces obviamente si se rompe el mecanismo de rompebrazos, obviamente afecta al rompebrazos, pero también está relacionado con el tornillo de unión y el engranaje. Definitivamente se rompe el muelle y se rompe el retén del muelle. El cuerpo central no debería sufrir mucho, pero sí tiene cierta afectación, al igual que la tuerca. Y lo mismo se va a hacer para cada uno de los modos de fallos que piezas están comprometidas. Luego lo que se hace en este caso es, para el reposabrazos tenemos que es posible que falle esto con una fortaleza de 9 y puede también suceder esto, esto y esto. Esto vale 1, 1, 1, serán 3 más 9, 12, 12 por 8 da 96. Hago lo mismo para cada uno de estos elementos, sumo el total y normalizo o porcentualizo. Pues aquí sin necesidad de porcentualizar me queda claro que estos elementos son los que son más críticos desde el punto de vista del fallo. El engranaje, el muelle y el cuerpo central. Por lo tanto, son elementos a los cuales hay que prestarle más atención al análisis. Eso es lo que dice acá. Bueno, aquí hay un formato para consignar los resultados. Nombre del producto, sistema, nombre del subsistema, componente, equipo de diseño y bueno, el número de la pieza, modo de fallo, efectos potenciales del fallo, grado de riesgo, causas potenciales, probabilidad de ocurrencia, controles actuales de diseño, detección, acciones recomendadas, etcétera, etcétera. Aquí está otro caso. Análisis de un bolígrafo de plástico retráctil y recambiable con pestaña para fijar al bolsillo. Funciones. Está la bola de acero que distribuye por giro la tinta en el papel. Mecanismo retráctil para retirar, sacar y cambiar el conjunto bola de depósito del resto del cuerpo del bolígrafo. Y la pestaña que tiene la función de sujetar el bolígrafo al bolsillo. Entonces se debe analizar cada componente, cuáles son los posibles fallos, efectos y causas. Dice, la bola puede deformarse o romperse a causa de un defecto de fabricación o de una caída o golpe, lo que daría lugar a una escritura irregular inadmisible. El mecanismo retráctil puede fallar o bien no reteniendo el conjunto bola de depósito en su posición salida o bien atascándose y no permitiendo su retirada. Los efectos en estos dos casos son distintos. Mientras que en el primero impide la escritura, en el segundo propicia el peligro de manchas en la ropa. Bueno, yo diría que también te lo puedes enterrar la punta si hay alguna caída. La pestaña de sujeción puede fallar por deformación, fluencia y por rotura. También aquí los efectos son distintos. En el primer caso el bolígrafo puede perderse, mientras que en el segundo caso se olvida, no está en su sitio o propicia manchas. Análisis de criticidad y medidas preventivas. En la tabla de apoyo ANFE se ha valorado colectivamente entre todos los participantes los distintos factores y criticidades, y a la vista de los resultados se decide actuar a partir de un índice de criticidad C mayor o igual a 9. Recuerden, la criticidad se obtiene de esta manera: el producto de la frecuencia de falla, la probabilidad de falla y las consecuencias. Entonces ellos establecen que eso es peligroso cuando el nivel de criticidad supera 9. En ese caso entonces hay que actuar, rediseñar o repensar el diseño. Entonces dice, bola deformada rota durante la fabricación. 9. Probablemente la mejor medida es actuar sobre la inspección del producto, ya que disminuye la detectabilidad resistente al impacto.
El mecanismo retráctil no mantiene abierto. 9. Las medidas pueden dirigirse a la fiabilidad, ya sea a través de la fabricación, por ejemplo, quitar rebabas, si es el caso, ya sea a través de rediseño de mecanismo. Pestaña rota y peligros de manchas. 12. Sobre el único factor que se puede actuar es sobre la fiabilidad. Por ejemplo, se sustituye por una pieza metálica. Bueno, es un resumen ANFE para un bolígrafo. Entonces está la designación del elemento. Aquí no deciden no especificar la función. Los fallos, modos, los efectos y las posibles causas. Aquí pues obviamente la respectiva definición de la frecuencia de este tipo de fallas relacionadas con la fabricación o también con la caída por uso. La probabilidad de ocurrencia y la gravedad de que ocurra. El producto de esto da 3 por 3 por 1, da 9, que obviamente justifica que en ese tipo de situación hay que actuar. Miren que caída por uso pues es algo que realmente no depende del diseñador, depende de la torpeza del cliente. Así que en ese caso, pues la frecuencia ya dependerá realmente del cliente. ¿Qué tan fácil es de detectar que falla por la caída? Bueno, aquí básicamente le colocan 1, es decir, muy bajo. Y la gravedad, pues sí es medianamente grave. Aquí ellos tienen que establecer previamente cuáles son las escalas que ellos eligen, pero no las han definido. Entonces, sin embargo, pues en la descripción del método general sí dan una indicación de eso. Aquí no está. Aquí está. Aquí dice, escoger el número de niveles de 3 a 10. ¿Sí? Regresamos al ejemplo. Bueno, y lo mismo se hace con las demás funciones. Simplemente para dar en qué situación específica o causa específica es donde ocurre esa criticidad. En la opción de retráctil que no esté abierto, obviamente no escribe. Es mucho más grave que si está no cerrado, porque básicamente pues la mina sale y podemos escribir. Lo malo es que obviamente se puede manchar o rayar la camiseta o el pantalón. Y esto está principalmente relacionado, lo de que no queda abierto, con que hay un error o en el proceso de fabricación o en el diseño. La frecuencia con que esto puede ocurrir es de 3. La probabilidad, bueno, la frecuencia de esto es de 3. La probabilidad, esto más bien se refiere principalmente como la detección. Y esta es la gravedad. Obviamente no escribir con un bolígrafo, perdiste el dinero. Y de igual forma se hace para las demás situaciones. Entonces hay que definir qué acciones se van a tomar. Pero pues aquí nos dan unas muy buenas ideas de las medidas preventivas. Sin embargo, pues si tiene dudas de cómo proceder en ese caso, pues aquí te da una idea de cuáles son los planes de acción dependiendo de qué tan elevados son los niveles de frecuencia, no detectabilidad y gravedad. De todas maneras, aquí te dan unas descripciones ya no enfocadas en la frecuencia, probabilidad y gravedad, sino unas genéricas. Ya lo demás es un ejercicio propuesto por el Dr. Maury. Así que básicamente aquí terminaría esta presentación. Les agradezco mucho la atención. Nos veremos entonces para qué metodología. Veamos.
Bueno, estamos todavía en el capítulo 2 de diseño concurrente. Ya vimos diseño para la función. Aunque de esto ya hablamos bastante cuando hablamos de diagrama morfológico. Y yo pensaría que eso es una muy buena introducción. Si ir a hacer más complicada el análisis de esto, que pues métodos muy específicos sí hay, pero lo que les sugerí es una buena entrada a la metodología de diseño para las funciones, un análisis de ingeniería inversa para detectar cuáles son las funciones de las diferentes piezas que conforman la máquina y después analizar cuál es el diagrama de material, flujo e información. Entonces, esa es básicamente mi recomendación para el DFF, diseño para la función. También hablamos de diseño para la usabilidad o ergonomía, DFU, en el cual se consideran las medidas de las personas para conferir esas medidas a la máquina y facilitar la operación de la misma. Hemos hablado de diseño para la manufactura y ensamble, pero aquí básicamente hemos hablado de diseño para el ensamble, diseño para la manufactura y diseño para la manufactura y ensamble. En diseño para el ensamble, pues hay que tener en cuenta principalmente las funciones de las piezas. Habrán algunas funciones principales y otras que no lo son. Y en base a esto, pues analizar si podemos reducir la cantidad de partes. Aunque también hay una serie de reglas de diseño para facilitar el ensamble de las piezas. Para el diseño para la manufactura, básicamente es una selección al unísono de material, proceso y forma. Aquí está un ejemplo. Aquí principalmente lo que está enfocado son las reglas de diseño para la manufactura, pero en esta carpeta de selección de materiales y procesos ya hay un paso a paso de acuerdo a lo que propone el autor Buddy-Root y compañía. Entonces, pero pues sigue la misma dinámica de seleccionar al unísono materiales, procesos, formas, procesos por medio de unas matrices o cartas. Lo más sofisticado de diseño para el ensamble es básicamente el cómo podemos analizar los tiempos del ensamble y en base a las reglas de diseño mejorar el diseño actual para reducir el número de partes y reducir los tiempos de ensamble. Para el diseño para la manufactura es más complicado la medición. Para manufactura y ensamble básicamente lo que propone Buddy-Root es empezar por diseño para el ensamble y terminar con diseño para la manufactura. De hecho, pensaría que de todas estas metodologías, lo más robusto lo he explicado mediante DFMA. Dentro de DFMA, al final se hablaba de diseño para el servicio, pero de hecho está muy relacionado con diseño para la manufactura y el ensamble, principalmente para el ensamble. Entonces, esto último que hablamos fue diseño para la seguridad. Pero si se dan cuenta lo podemos emplear como una herramienta adicional para evaluar nuestro diseño, ya sea en etapas de diseño básico, por ejemplo. Entonces, ¿qué haría falta? Esto se habló. Esto de DFMA está mejor o más sintetizado en DFMA. DFS fue lo último que mencionamos. DFF fue lo primero que mencionamos. Esto es diseño para la fundición. Y realmente son unos documentos de lectura, no son unas presentaciones como tal. Entonces prácticamente de todo esto, lo único que haría falta sería esto, pero realmente es un documento de
de lectura sugerida. Está esto de es la arquitectura del producto en forma de presentación. Arquitectura de producto y modularidad. Sin embargo, en una de las presentaciones el doctor Maury revela que es un tema muy poco tocado. Esto entonces lo hemos mencionado con antelación. Y sin embargo se los recomiendo como una lectura. Pero básicamente está lleno de conceptos. Más que como tal unas recomendaciones que te ayuden para diseñar de forma modular. Aquí finalmente pues el doctor Maury habla de unos trabajos desarrollados en la misma Universidad del Norte. Pero básicamente se los propongo como un material de lectura. Pero si se dan cuenta, realmente no es como que me esté dando una orientación de qué hacer. Y es una de las cosas que señala el doctor Maury. De esto hay muy poco. Y veamos estas investigaciones que se han realizado en la Universidad del Norte. Bueno, no aparecen las fechas. No explica las fechas. Y ya va más dirigidas precisamente un paso a paso de cómo diseñar bajo esta premisa de diseño modular. Esto ya es del doctor Maury específicamente. Y estos son trabajos en los cuales él sirvió seguramente como tutor o director. Entonces les recomiendo entonces la lectura de ese material. Y por último, también podría mencionarles en cuanto a los libros, pues ya hemos hablado de muchos. De Butterroot hemos hablado bastante. Del Dieter en el capítulo de FMA está unos sustratos relevantes y son del libro del Dieter. Así que de ese hemos hablado también bastante. Del libro del doctor Carlos Riva hemos hablado bastante porque muchas de las presentaciones del doctor Maury están construidas con información de ese libro. Si se han dado cuenta, principalmente de acá y de acá. Mencionamos también el libro de Ashby, pero es una metodología de selección de materiales que de hecho es más acorde para ser usada con un programa. De hecho es una de las cosas que dice el doctor Maury, que estas metodologías de diseño para manufactura y ensamble generalmente es más fácil de manejarlas debido a la complejidad mediante programas. Acá lo que recomendaría leer adicional a lo que hemos venido desarrollando sería diseño para el entorno. De hecho, diseño para la manufactura lo hemos mencionado, para el ensamble lo hemos mencionado, diseño para la calidad lo hemos mencionado principalmente con el método de la casa de la calidad para definir la especificación inicial del producto y pues es una buena entrada a la temática. Si lo leen seguramente se darán cuenta que hay muchas cosas que ya saben gracias a eso, al tema de especificación inicial, principalmente cuando nos centramos en QFD. Recomiendo entonces esto,
¿Qué es diseño para el entorno? Hay algunas cosas que están relacionadas con conceptos que ya hemos mencionado, otras no. Entonces nos estamos refiriendo en este caso de diseño para el entorno a la disponibilidad de los productos y los sistemas, a la relación hombre-máquina, la seguridad de la máquina, pero esto también lo hemos visto, ¿cierto? Diseño para la seguridad. El ahorro energético y sus impactos ambientales. Yo diría, si hay algo que rescatar de este material, porque no lo hemos tocado casi, es esta parte. También el problema del fin de la vida de los productos. Es decir, si se van a leer algo de esta parte, que sea esto. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos tocado con otros temas de forma indirecta. Entonces vamos directamente a la parte de ahorro energético y los impactos ambientales. Pero pues obviamente aquí puede ver que en diseño y disponibilidad hablamos de la fiabilidad y mantenibilidad y logística de mantenimiento. Hablan de las estrategias frente a la disponibilidad. Habla de conceptos como uso hasta fallar o un solo uso, usar y tirar. Estrategias como mantenimiento por sustitución de módulos o sistemas basados en componentes. Y aquí pues propone varios ejemplos para ilustrar. Diseño y ergonomía, pero es que este tema también lo vimos en diseño para la ergonomía o para la usabilidad realmente, porque la palabra ergonomía de hecho no aparecía. Así que no le vamos a dar mayor trascendencia a esto. Mi recomendación es de todas maneras lea esto para ver qué te puede aportar aparte de lo que ya vimos en la presentación del Dr. Maury. Seguridad de las máquinas. De hecho, hablamos diseño para la seguridad. Design for safety. Y esto, que definitivamente no lo hemos mencionado ni sin culpa. Así que aquí nos vamos a quedar un rato. De tal manera que esta presentación no solamente tocará lo de diseño para la seguridad, sino también que hace parte, de acuerdo a lo que expone el doctor Rivas, de diseño para el entorno, incluimos entonces esta parte. Impactos ambientales y fin de la vida. Básicamente lo que queremos es que la máquina no produzca agresiones al medio ambiente en ninguna de las etapas del ciclo de vida. Es decir, ni a causa de las materias primas, ni en su producción, ni durante su distribución y comercialización, ni en su utilización, ni en el mantenimiento, ni en su final de vida. Entonces se analizan las incidencias de las diferentes alternativas en el medio ambiente, etapa a etapa y en su conjunto, y entre los aspectos a tener en cuenta y las acciones a emprender están, esto sería más bien como las estrategias: controlar los consumos de energía, evitar emisiones a la atmósfera, evitar contaminación de las aguas, evitar contaminación sonora, evitar las radiaciones, evitar los productos nocivos para la salud y prever la reutilización o reciclaje. Bueno, aquí hay etapas de concientización sobre por qué el entorno es importante, pero es algo que de verdad aplica para países desarrollados. A medida de los años 1970, la crisis del petróleo acabó con el mito de la energía barata y puso de manifiesto la necesidad, por un lado, de ahondar en el ahorro energético y por el otro, del desarrollo de energías alternativas renovables. En los 80 aumenta la conciencia y acciones encaminadas. En los 90 esto se amplía aún más, incluyendo lo de reciclaje de materiales escasos. Ya en el siglo XXI pues hablamos del impacto de la combustión de fósiles carburantes sobre el cambio climático, y esto es simplemente algo para darle un contexto, pero ya aquí nos lo aterriza en normas. Norma técnica TC207 sobre la gestión ambiental, cuyos resultados son las normas ISO 14000.
y habla entonces de los sistemas de gestión ambiental. La ISO 9000 se refiere al sistema de gestión de la calidad, mientras que la ISO 14000 habla de sistemas de gestión ambiental. Para el diseño de productos entonces habla de la ISO 14040, que está muy relacionado con el análisis de ciclo de vida del producto. Entonces, en cuanto a las formas de fin de la vida, hablamos de la reutilización, que consiste en recuperar el conjunto de un producto de determinadas partes para darles un nuevo uso, una nueva utilización, por ejemplo. La recuperación de componentes para recambio son los desguaces, las chatarrerías. La reutilización del material informático con desuso para tareas de docencia, algo como mostrar. La reutilización de neumáticos triturados para nuevos pavimentos de carreteras. Dice, en general la reutilización es la forma que menor impacto tiene el entorno, excepto si mantiene en su uso productos basados en tecnologías muy contaminantes o consumidoras de energía. Dice, en los países desarrollados convendría revisar los conceptos de producto de un solo uso y de usar y tirar. En cuanto a reciclaje, consiste en recuperar los materiales de los productos a su fin de vida para volver a utilizarlos como materia prima en un nuevo proceso. Por ejemplo, el reciclaje del cobre de las conducciones eléctricas y el reciclaje del vidrio por fundición y nueva conformación. La recuperación de energía consiste en extraer por medio de combustión el contenido energético de determinados tipos de materiales. Estos son estos elementos que producen gases de combustión. Se llama gasificación. A partir de la combustión de elementos de este tipo. Entonces dice, de todas maneras queda un residuo de cenizas que hay que eliminar en un vertedero. Por ejemplo, la combustión de residuos humanos con un alto contenido de embalajes o la combustión de restos de madera de una serradora, por ejemplo. El vertido es el más sencillo recurso para la eliminación de los productos de su fin de vida, pero esto más bien exige una preparación del terreno y el control de sus vertidos y circunstancias que a menudo no se dan. Listo, entonces yo recomendaría leer a detalle esta parte. Y aquí hablamos de la reciclabilidad de los plásticos, dependiendo del tipo de termoplástico específico. Entonces, aquí hablan de la reciclabilidad del aluminio. Pero si se da cuenta es algo que está más pensado para países desarrollados. Sin embargo, si quiere comercializar con estos países industrializados, debe contemplar esto como un requerimiento en su caso particular. Listo. Entonces con esto yo realmente termino el capítulo de ingeniería concurrente y de FX. Vuelvo y repito, que vimos una presentación de introducción y después vimos diferentes tipos de metodologías de FX. Vimos DFFF, pero pues eso ya lo habíamos explicado en el capítulo de generación de soluciones cuando hablamos de diseño para la función. Que básicamente el punto central es el análisis de las funciones de la máquina, en lo cual, ya saben, recomendé hacer un análisis de ingeniería inversa. Hablamos de diseño para la ergonomía, pero realmente es DFU, diseño para la usabilidad, que es básicamente tener en cuenta las dimensiones de las personas para diseñar apropiadamente el equipo y hacerlo ergonómico. Hablamos de DFMA, que realmente incluye este DFM, es diseño para la manufactura, diseño para el ensamble y diseño para la manufactura y ensamble. También hablamos dentro de este DFMA del diseño para el servicio, pero está muy relacionado con esos aspectos que ya mencioné, del ensamble, sobre todo el ensamble.
diseño para la seguridad, Design for Safety. También lo alcanzamos a ver. Dentro del libro de Carlos Riva habla acerca de diseño del entorno, donde entre otras cosas habla en cierta manera de diseño para la ergonomía, también diseño para la seguridad, pero habla de diseño para el medio ambiente. Y pues ahí recomiendo lo que les mostré de Carlos Riva. Material de lectura recomendado en diseño para la manufactura. Bueno, este no lo trabajamos, que es arquitectura del producto, pero principalmente se refiere a modularidad. El mismo doctor Maury reconoce que no hay muchas investigaciones y él ha trabajado bastante en esta cuestión de modularidad. Recomiendo entonces con un material de consulta individual. Pero como tal no es una proposición o unas directrices muy claras de cómo diseñar. Principalmente se centra en conceptos. En estas principales cosas, más que proponer algo puntual. Y es lo que le recomiendo que se lea. Habla de los beneficios. Y más o menos a mitad de la presentación habla de unos principios. Pero no te da unas directrices muy claras de qué hacer. En cambio, pues sí te encamina a los trabajos que ha realizado el grupo de investigación de la Universidad del Norte en cuanto a modalidad. Y ahí sí hay diagramas de flujo y pasos a seguir. Entonces esto es más algo para dar conceptos e invitarte a adentrarte más en los trabajos realizados en la Universidad del Norte. Entonces lo recomiendo como un material de lectura. Y con esto básicamente habríamos terminado entonces el capítulo de ingeniería concurrente y DFX. Hasta el momento ya hemos dado el capítulo de introducción, el de normas. Después seguimos con el método de diseño. Después brincamos al de gestión de proyectos para ayudarnos a hacer cotizaciones y planificar y secuenciar nuestros proyectos. Y retomamos esto para completar el método de diseño, al menos en su parte principalmente de diseño básico. Quería que esta parte de ingeniería concurrente pueda ayudar bastante en la parte del diseño básico. Es decir, coger un concepto y mejorarlo aún más. Entonces, hemos constantemente utilizado estos ejemplos en el pasado de tesis desarrolladas en la Universidad del Atlántico que emplean muchas de estas metodologías de diseño. Entonces, lo que viene a continuación y que va a ser lo último que nosotros desarrollemos va a ser básicamente el capítulo 5 de herramientas CAE/CAM para el desarrollo del producto. Pero esto está más pensado para las etapas de diseño en detalle. Diseño básico y diseño en detalle. En donde necesitamos modelar, simular y generar planos, generar documentación técnica. Entonces eso va a ser lo último que desarrollemos acá. Entonces les agradezco mucho por la atención. Y entonces ya quedamos a punto de terminar el capítulo 5. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.